Hasta finales del siglo pasado nos acompañó la frase de la religión es el opio de los pueblos. ¿La religión ahora qué sería? Mira, es una frase que viene del anarquismo, que es asumida incluso por Karl Marx, y después es asumida por el nihilismo. Es una frase de fin del siglo XIX y está prácticamente hasta los años 50, ¿no? Y está hecha en un contexto en donde tanto los liberales como el socialismo como el anarquismo planteaban la supremacía de la razón instrumental científica, ¿no? De la razón vinculada al progreso de la humanidad. Pero resulta que ha fracasado también, ¿no? Es decir, tanto el marxismo como el liberalismo o incluso el neoliberalismo no han dado los frutos y al contrario, las sociedades se han polarizado, ¿no? Hoy vivimos la concentración económica más brutal, de que solo menos de un 1%, ¿no? acumula el 80% de la riqueza y del Producto Interno Mundial. Eso no puede ser. Tenemos una hiperconcentración de la riqueza y de los beneficios en un puñado de personas. Sí, justicia social, cero. Y hay una enorme polarización, y gente que muere de hambre, y gente que muere por exceso de comida, ¿no? Obesidad, etc. Entonces, era una frase que estaba fundamentalmente colocada en ese contexto, en donde decían, Dios no te va a llegar a ningún lado, no te va a resolver nada. Acá la razón, ¿no? La ciencia, la aplicación de la ciencia en la sociedad te va a conducir a un pleno desarrollo. Esto no se dio. Y por lo tanto vivimos una especie como de revancha de Dios, que empezó a darse a fines en los años 70. Revancha de Dios. Una revancha divina, ciertamente. ¿Por qué? Porque empezamos a ver un regreso de lo religioso en lo social, incluso un regreso teocrático. Y esto lo encontramos en la revolución de Ayatollah Khomeini, en los años 70 en Irán. Que Irán se había convertido en una república moderna, ¿no? Hay una gran revuelta y es el regreso de los imanes al poder, el regreso de la teocracia al poder. Y a partir de entonces se va generando el retorno de lo religioso. En Europa, en Estados Unidos, está el ascenso de los fundamentalismos, de aquellos que leían literalmente la palabra de Dios y era palabra de ley absoluta. Ese es justo el riesgo otra vez en la religión católica, ¿no? Que vuelva en la sucesión fundamentalismo, y volvamos a esta historia. Y entonces estamos oscura. En un ciclo en donde lo religioso está regresando, lo mistérico, como una forma de explicarnos el caos en que estamos viviendo, que ya es insuficiente. O sea, el discurso de los políticos está vaciado, marxistas, liberales, priistas, panistas, son lo mismo, tienen casi el mismo discurso, no ofrecen nada nuevo. Y más bien, en todo el mundo, sobre todo en América Latina, ha proliferado lo que es la corrupción de la clase política. Entonces, el ascenso de estos fundamentalismos religiosos, de estas iglesias evangélicas, incluso no cristianas, ¿no? Digo, no católicas, cristianas no católicas, ha devenido en un acto como de purificación, ¿no? La purificación de muchos movimientos pentecostales es, al tocarte, ¿no? Te sano, hay un proceso de sanación. Hablas si eres mudo, ves si eres ciego, caminas si estás, ¿no? Poco esto, ¿no? Que pasa mucho y lo hemos visto en películas, ¿no? Toda esta cuestión, digamos, del don del espíritu. Hablas lenguas raras, entras en éxtasis, y que es un poco a contramano de esta excesiva racionalidad con la que la sociedad se ha dado, ¿no? Sí. Que no es la primera vez, ya en el siglo XIX hubo un gran movimiento cultural que se llamó romanticismo, que rompía con esa estructura metalmecánica, racionalista. Hoy estamos viviendo, pero no tanto vinculado a los sentimientos, al amor,
a la esencia del ser humano, sino al regreso de Dios. Entonces, desde los años 70 a la fecha, estamos viviendo relatos, construcciones vinculadas a esta dimensión fundamentalista, ¿no? Entonces, así como hay sanación personal, estos movimientos plantean una sanación social. Entonces, el mal son los políticos, el mal es la corrupción, el mal es la impunidad, lo bueno es el pueblo, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es cambiar esa clase política por gente que tenga principios religiosos. Entonces, en América Latina han crecido las bancadas evangélicas, han crecido los partidos evangélicos y los presidentes evangélicos, ¿no? Como será Bolsonaro en Brasil. En Brasil. Y así como para irnos acercando al cierre, entonces te haría dos preguntas más. Una que tendría que ver con esta preocupación tuya de lo religioso en el discurso de López Obrador. Sí, porque López Obrador hace eco de esta gran tendencia latinoamericana. Muchas de estas iglesias tienen el poder del voto, porque es un voto disciplinado. Frente a la caída de lo católico, que en América Latina ha sido dramática, es decir, estamos viviendo procesos de... Justificadamente dramática. Claro. Chile cayó al 50%, Brasil al 60%, Centroamérica el catolicismo cayó al 50%, y por ahí hay que ver en México cuál es la caída. El ascenso pentecostal, no todos los pentecostales evidentemente, pero un sector pentecostal político, y Andrés Manuel López Obrador ha sido tentado por esta tendencia. Entonces, cuando fue candidato, hizo alianza con el Partido Encuentro Social, que es un partido de evangélicos fundamentalistas, con Hugo Eric Flores a la cabeza, ¿no? Y cuando digo fundamentalistas es porque quieren hacer de su lectura de Dios programa de gobierno, incidencia, eso es lo terrible, ¿verdad? ¿no? Eso es lo preocupante. Sí. Entonces Andrés Manuel incorpora en su discurso Dios, él se dice un cristiano, aunque se dice un cristiano más cercano a la teología y la liberación. Yo sigo a Cristo, Cristo que optó por los pobres, que optó por la justicia. Yo en ese sentido soy cristiano en sentido amplio. Los pentecostales dicen, no, pues él es evangélico, porque ahora hemos orado con él, hemos tenido la Biblia y hemos orado con él es evangélico. Los católicos dicen, no, ¿cómo va a ser evangélico? Un evangélico no tiene en su cartera la Virgen de Guadalupe. Un evangélico no le hubiera puesto Morena a su partido político. Un evangélico no hubiera iniciado su movimiento el día 12 de diciembre. Él es católico. Ajá. Pero evangélicos y católicos se quedan con la boca abierta cuando ven a López Obrador entrando en trances chamánicos, porque entra con rituales mesoamericanos que ambos combaten, ¿no? Y entonces dicen, entonces, ¿en quién cree López Obrador? Entonces entramos los académicos, entonces uno dice, no, es un New Age, es una mezcla un poco de todo. Otros dicen, no, más burdos, es un licuado religioso, ¿no? Yo sostengo que más que un homus religioso, Andrés Manuel, en el sentido aristotélico, es un animal político. Y él mismo lo dice, yo me hinco donde el pueblo se hinca, citando al nigromante, ¿no? Entonces creo que Andrés Manuel utiliza lo religioso en su proyecto, ¿no? Sabiendo muy bien que el mercado de la iglesia, de las iglesias pentecostales, el mercado religioso, es el mismo mercado de sus programas sociales, ¿no? Es el mismo y utiliza la simbología. Entonces les ha prometido medios de comunicación, les ha abierto, y el riesgo es muy grande. Entonces, digo, para ir cerrando, el tema que queda como gran preocupación es el tema de la laicidad. Tenemos que defender la laicidad. El Estado laico. El Estado laico, que tiene tres características básicas. Una primera característica es la separación de esferas, la separación de lo político de lo religioso. Las iglesias no pueden marcar la vida social, caeríamos en posturas teocráticas. Siempre están tentadas por imponer sus criterios, sus principios, sus valores, su moral. Tema de la mujer, tema del aborto, tema de la sexualidad, etc. Pero el Estado no puede intervenir tampoco en las iglesias. Entonces, Juárez, en el siglo XIX, junto con los grandes liberales, lo que establece es una histórica separación.
¿no? Cada quien en su ámbito de competencia, sería uno. La segunda gran característica de un Estado laico es la libertad religiosa. El Estado laico tiene que garantizar la libertad de creer, pero también la libertad de no creer, ¿no? Y en la libertad de los no creyentes, ¿no?, es muy importante el respeto a las minorías. En este país 95% son creyentes y 5%, según el censo del 2000, no son creyentes. Entonces el Estado está obligado a respetar a los no creyentes. Y tercer elemento, el Estado laico es, ante todo, un Estado que defiende las minorías y la equidad, garantiza la equidad. ¿Qué significa esto? Que las grandes corporaciones o instituciones religiosas no van a imponer sobre las pequeñas. Por eso el Estado tiene que garantizar, ¿no?, la existencia y la viabilidad de las minorías. Minorías religiosas, pero también las minorías no religiosas. Y ahí entran, por eso uno identifica que los movimientos feministas reivindican el Estado laico, los movimientos de homosexuales, los grupos lésbico-gay reivindican la laicidad porque es la forma que garantiza. Entonces, el riesgo que tiene aquí Andrés Manuel López Obrador es que el principio básico, y es paradójico, porque es de Juárez, es juarista, de la separación Iglesia-Estado, lo está omitiendo el presidente. Sí, es muy paradójico eso, ¿no? Que se dice juarista y omite esta división. Entonces tiene una recepción muy particular del juarismo, ¿no? Porque la esencia de Juárez es la separación de Iglesia-Estado, el Estado laico, sí, que funda el Estado moderno mexicano. ¿Cuál es el mayor riesgo que podríamos estar visualizando si es que, digamos, se llega a ciertos extremos de que Andrés Manuel permita que las iglesias evangélicas y la católica entren en programas sociales, en programas de gobierno, incidan en políticas públicas? Es que toda religión, por más espiritual, conlleva un modelo de sociedad. Todas, la católica y todas las pentecostales, las protestantes históricas. Hay detrás un basamento de una sociedad ideal con la cual iniciamos la conversación. Sí. El problema no es ese, porque puede ser aplicado a los miembros de su comunidad. El problema es cuando esa concepción, esos valores, esos principios religiosos, los quieren imponer al conjunto de la sociedad. Entonces, si tú no eres creyente, te quieren imponer un tipo de creencia. Si tú no eres cristiana y eres judía, te quieren imponer el cristianismo. Si tú eres lesbiana, te quieren imponer el que seas lesbiana es el mayor pecado que existe en el mundo. Es decir, la inercia... Se traduce como en líneas políticas, ¿no? La inercia religiosa, ¿no?, conlleva al mismo tiempo inercias societales. No solamente de sociedad, sino de cultura, de economía, ¿no?, de política. Entonces, el riesgo es que estemos enfrentando en un futuro no lejano a estas minorías, ¿no?, minorías que quieren imponerse sobre los demás. Frente, en los últimos años, como estas luchadoras que tienen en Geronte, que han luchado por los derechos de las mujeres, derechos de las minorías, derechos de las libertades, etcétera, y que lleguen grupos con un fanatismo fundamentalista y que te quieran imponer de manera teocrática verdades absolutas. Ese es el gran riesgo que podemos correr. Por eso le pido a Dios para que ilumine a Andrés Manuel López Obrador y reconsidere esta dimensión de la laicidad del Estado. Claro, y usted, doctor, pues nos alerta, ¿no?, con esto. Pues ese es el sentido de mi libro. Con esta reflexión, con este análisis. Mi libro, acabo de escribir un libro que se llama AMLO y la religión, junto con otro que lo vimos en la Feria Internacional de Guadalajara. Hicimos este libro justamente para advertir a la sociedad mexicana los riesgos que llevaría. Sí. Así es que si vas a mi casa tengo una veladora. Gracias, doctor. Donde esa veladora está puesta a San Andrés para que recapacite. Para que ilumine a Andrés Que ya Manuel. no siga cometiendo locuras. ¿No cree que se contribuya con este análisis de lo religioso a cambiar México cuando se ha hablado de un tema que era velado? Que ha minado la iglesia desde dentro. Lo que pasa es que sí, a lo largo de estos años
he aprendido a trabajar lo religioso desde una perspectiva académica, seria, con, digamos, el valor agregado de ser un comunicador también. O sea, tengo la virtud de explicar cosas aparentemente complejas de manera sencilla, objetiva, directa, ¿no? Esa sería, digamos, como mi contribución. Sí, hay una cierta visibilidad, pero yo sobre todo creo, muy en la línea de lo que plantea la revista, es el hecho de que yo tengo en este momento 65 años. Sí. En este momento, la sociedad mexicana, el 15% tenemos esa edad, 15, 16%, 65 años. En un contexto muy diferente, tener 65 años hace 20 o 30 años, la edad de mis generaciones maternales, era ya ser muy anciano, sí, y estar ya en una carrera, digamos, en un tobogán de decadencia. Yo creo que con la prolongación de la vida, con los avances científicos, etcétera, yo creo que al revés, yo creo que es un momento de una enorme madurez que uno tiene. Y que uno tiene mucho que transmitir justo, ¿no? Con no solamente madurez. Transmitir, actuar, hacer. Sí, exacto. Yo le podría decir que hoy tengo una actividad más frenética que cuando tenía 30 años, sí, ¿no? Porque estoy en libros, estoy en entrevistas, sí, participo en coloquios, sí, sí, estoy en programas, sí, etcétera, y tengo una actividad mucho más acelerada que la que tenía cuando era joven. Claro, tengo más que aportar, y también yo creo que es muy importante, y para mí, ¿cuál es el mensaje? El mensaje importante es no solamente uno está con un momento de madurez mucho más cuajado que cuando tenía 50 o tenía 40, en todos los sentidos, lucidez, bueno, depende mucho de la salud de cada quien, pero el problema es que la sociedad muchas veces tiene esta inercia de los ancianos, de los viejos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los ancianos de menos formación académica, intelectual y menos posibilidades económicas. Y lo que a mí me preocupa mucho es que las tendencias nos plantean que en 20 años los que van a tener 65 años va a ser el 30% de la población. Y la pregunta de fondo es, ¿estamos como país preparados para tener esta población en 20 años? ¿No? En términos médicos, en términos de seguridad social, en términos de acogida, en términos laborales, en términos de reconocimiento, en términos culturales. Y claro, aquellos ancianos que tenemos, digamos, el privilegio de tener un espacio y un reconocimiento y una huella que podemos seguir, ¿no? A mí me preocupa mucho los que tienen pocas posibilidades, porque entran en un área, como decía el Papa, de exclusión, ya no son útiles. Sí. Y entonces entran en esta lógica del descarte, y que el descarte lamentablemente empieza en las propias familias, ¿no? Sí. Se empiezan a convertir en inútiles, ellos mismos compran esta ancianidad o esta jubilación mental y entran en una decadencia muy lastimosa. Yo creo que, al contrario, yo creo revistas como la que ustedes tienen, programas como el de Patty Kelly, ¿no? Tenemos que generar una nueva cultura, porque los cambios están ahí, sí, ¿no? La expectativa hoy del mexicano es de 80 años. Sí. ¿No? Entonces, por lo tanto, tenemos que cambiar chips muy importantes, sí, para poder generar una sociedad más empática, no solamente con los ancianos, sino también con los jóvenes que no encuentran trabajo, sí, ¿no? Una sociedad mucho más humana que te permita consolidar todo esto. Claro, y como toda buena conversación termina por el principio, lo escuché decir, dejé de ser joven, ¿no? Cuando empezamos a platicar, hizo usted alusión a esto. Entonces, cuando era joven, era universitario, cuando era dirigente universitario. Pero bueno, uno sigue siendo joven, ¿no? No importa los años que tenga. Bueno, mientras tenga proyectos, dicen, seguimos siendo jóvenes. No, hay un espíritu que siempre está ahí, entonces, que va evolucionando, sí, y que a mí me ha marcado mucho el tema de esta dimensión de justicia social. Sí.
Pero no, ya uno ya pasa aceite, uno Pero, tiene que cuidarse. sí, claro, hay que cuidarse, pero creo que sí, que tiene mucho que ver con que abramos espacios para que todas las personas puedan seguir teniendo proyectos, ¿no? Como usted dice, está más activo que nunca, se trata de eso, de que la gente siga activa. No, y déjame decirte, sí. mis canas Ajá. son garantía de Claro. cierta sabiduría, que Por si supuesto. tuviera yo el cabello todo negro como el de, Sí. el de estos estas niños, chicas. el de estas chicas, Sí. digamos, no daría el feeling, no, Sí, al contrario. no, sí, claro, pero... Me pasó, por ejemplo, con Leonardo Boff, un teólogo muy famoso, Sí. que tiene el cabello todo blanco, lleno de canas, y lo tiene todo esponjado, porque lo tiene medio chino, ¿no? Entonces y una barba, entonces tiene un aspecto como de patriarca. Sí. No solamente es un viejo, tiene 80 y tantos años, sino es un viejo patriarca, ¿no? Es un hombre que su palabra es ley, lo único que le falta es un báculo, ¿no? Y habla, ¿no? Da toda la pinta. Lo invité a un programa de televisión, allá en Canal 11, donde tengo mi programa. Por cuestiones de tráfico llegué tarde, y cuando llegué ya lo habían pasado a maquillaje. Y las chicas de maquillaje no sabían que era Leonardo Boff, ni su nada, lo maquillaron, le recortaron un poquito la barba, le dijeron, tiene los cabellos muy esponjosos, y le pusieron gel. Y entonces parecía era un... Arruinaron su personalidad. Totalmente, todo ese halo patriárquico que tenía, Sí. ¿no? Mesiánico, Sí. se había diluido. Entonces, yo creo que también la vejez, los años, las canas, las arrugas, las bolsas, ¿no? Forman parte de un look, ¿no? Sí. Forman parte de una representación que debemos jugar. Por supuesto que a Leonardo Que debemos Boff, jugar con orgullo. claro, y a Leonardo Boff le quitamos el gel, le volvimos a lavar la cabeza, Sí. le volvimos a esponjar, y yo casi las mato a las maquillistas por haberme destrozado a mi personaje. Claro. Yo lo iba a vender ante las cámaras con este aire, ¿no? Claro. Yo creo que uno es así. A mí, por ejemplo, salgo en tele y me dijeron, oye, sería bueno que te arreglaran las bolsas de los ojos y Y yo me pregunto si los roles también pasan por asimilarse, ¿no? Ver a una Elena Poniatowska hermosa como hermosa, es, sí. ¿no? Ella fue guapísima de joven, Sí. y sigue siendo una mujer muy guapa. No importa que se haya bajado medio metro, Sí. y que esté toda gordita ahora y tal. O esta presencia de una Clara Hutzitman, ¿no? Con una personalidad, con un Con una carisma, coherencia, que sí. yo no sé si la pinto de negro y le No, bajo pues 20 kilos. pierde la coherencia precisamente, ¿no? Porque pierde esta imagen sí. que la gente mayor debemos guardar, debemos proteger y debemos propagar, porque es la nuestra. ¿Qué es lo que se llama envejecer con dignidad? Pues yo no sé Y qué envejecer. yo no sé qué se llama, pero yo Sí. llevo mis canas y mis arrugas y todos mis baches con mucho orgullo. Ok, y nuestra tarea diaria. Así es. Muchas gracias, No, doctor. al contrario. Un orgullo platicar con No, usted. al contrario, un Gracias, placer. un placer.